consultiva, ¿no es cierto? Es verdad, estaba mencionando Javier que una de las cuestiones más relevantes en mi estadía y en este estudio sobre los derechos humanos es en relación a una opinión consultiva, la OC-17, y la sentencia de Villagrán, Morales y otros en el caso de Guatemala. El extracto, que en este momento me voy a permitir darle lectura, que es muy breve por la premura de tiempo, es en relación a la sentencia de Villagrán, Morales y otros contra Guatemala. Entonces, aquí lo que les comentaba en un principio es sobre el derecho a la vida. El derecho a la vida, que no es únicamente el no privar de la vida a otro ser humano. El derecho a la vida, ahorita le daré lectura, es en relación a tener un proyecto de vida digno, que no implica únicamente matar o privar de la vida al otro, sino tener ese proyecto de vida digno, por la condición de ser humano que somos. Okay. Este es un voto concurrente del juez Cancado Trindade y dice así: creemos que el proyecto de vida es consustancial de derecho a la existencia y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona humana. En nuestro voto razonado conjunto, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, que es del año 1998, reparaciones, sostuvimos que el daño al proyecto de vida debe ser integrado al universo conceptual de las reparaciones bajo el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y me permito citar: el proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, de exaltar al espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la existencia humana. Una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual. La muerte física que a esta sigue, en tales circunstancias, es la culminación de la destrucción total del ser humano. Estos agravios hacen víctimas no solo a quienes los sufren directamente, en su espíritu y en su cuerpo. Se proyectan dolosamente en sus seres queridos, en particular en sus madres, que comúnmente también padecen el estado de abandono. El sufrimiento de la pérdida violenta de sus hijos se añade a la indiferencia con que son tratados los restos mortales de estos. Me salto un párrafo y dice: frente al imperativo de la protección de la vida humana y a las inquietudes y reflexiones suscitadas por la muerte, es muy difícil separar dogmáticamente las consideraciones del orden jurídico de las del orden moral. Estamos ante un orden de valores superiores, substratum de las normas jurídicas, que nos ayudan a buscar el sentido de la existencia y del destino de cada ser humano. El derecho internacional de los derechos humanos, en su evolución, en el umbral del año 2000, no debe en definitiva permanecer insensible o indiferente a estas interrogantes. Este es el voto concurrente de Cancado Trinidad en relación a la sentencia Villagrán, Morales y otros contra Guatemala, y yo añado a este voto concurrente no en el 2000, en el 2010, en la actualidad y en el futuro. Esto debemos de tenerlo muy presente. No por ser derecho a la vida es superior, no hay niveles, no hay jerarquización en los derechos humanos. Recordemos, los derechos humanos tienen diferentes y diversas características, son interdependientes, no puede ser uno mayor al otro, por más que digamos, bueno, esta es la vida, no puede ser, son jerárquicamente iguales. Pero qué interesante, ¿no, Javier? Me permito de verdad citar este voto concurrente, porque es otra forma de tener el criterio de qué es un derecho a la vida. Así es. Entonces es muy importante esos avances. Me parece muy importante rescatar esta y algo tan palpable. Esta es una realidad que se vive en Guatemala, es una realidad que tenemos en nuestros derechos de los niños, de la infancia, en México y en muchos otros países de América Latina. Esto es muy importante, de verdad yo lo leo, es un voto concurrente muy importante, es muy pequeño, pero de verdad lo leo y se me hace la piel chinita, ¿no? Como diríamos coloquialmente. Entonces, dentro de las jurisprudencias internacionales que me permitiría rescatar
en todo este estudio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es esta, Villagrán Morales y otros versus Guatemala. Está perfecto. Y aparte, como tú dices, cómo la ONU tiene todos sus derechos y no hay que jerarquizarlos. O sea, a lo mejor la ONU los pone en primer lugar, pero todos tienen la misma importancia, ¿no? Todos tienen la misma importancia, todos están íntimamente ligados, interdependientes. Es una de las características principales de los derechos humanos. A mí, Javier, me produce un extremo, me congratula mucho, me da mucha felicidad estar hablando de este tema, de la prevención del delito, a la luz de los derechos humanos, ya que es un tema muy importante. Muchas veces estudiamos, yo como profesora y como estudiante a su vez de la carrera, tenemos la materia de derechos humanos incluso como optativas. Incluso hay universidades que no llevan la materia de derechos humanos. ¿Qué es la licenciatura? La licenciatura forma personas. A mí me da mucha felicidad ver a compañeros míos, a colegas míos ahora, y es muy interesante, no es por ninguna manera, con ningún afán de meritar ningún trabajo. Es muy interesante la materia penal. Uno generalmente estudia derecho y se ve como un abogado postulante, estando en un juzgado penal, en un juzgado civil, litigando asuntos familiares. La materia familiar también fue afortunada, tuve alguna experiencia en un juzgado familiar. Es muy bonita, es muy apasionante. Materia penal, materia civil, materia laboral, agrario, administrativo, demás, puede ser muy apasionante, pero conozcamos que hay otra cosa, conozcamos que hay derechos humanos, conozcamos que hay derecho internacional de los derechos humanos, conozcamos que hay una gama de posibilidades. Muchas veces se tiene a los derechos humanos como, voy a meterme a la materia de derechos humanos porque igual está fácil. Pues, ¿qué son los derechos humanos? Me he topado, desafortunadamente, lo digo de verdad, con maestros, con compañeros míos que dicen, es que los derechos humanos son utopías, no son realidades. ¿Para qué estudio eso? Los derechos humanos, cito, porque me lo dijeron, son como el oxígeno. Está ahí, pero ¿quién lo estudia? Es algo muy nuevo, al menos en México. No muy nuevo, pero es nuevo, a comparación de un sistema europeo de protección de los derechos humanos, de un sistema inclusive interamericano de protección de los derechos humanos. Pero aquí estamos en el camino, seamos 1, seamos 10, esto va a ir creciendo, esto tiene que abrirle los ojos. De verdad espero que haya muchos estudiantes escuchándonos, que hay algo, que hay una corte, que esa es una corte, que hay una comisión interamericana, que hay un sistema interamericano de protección de los derechos humanos. ¿Para qué? Traerlo a nuestro país, y esto influye mucho, insisto, en una cultura de legalidad en prevención del delito. Esto va aparejado, no podemos separar lo que es una prevención del delito con derechos humanos. Esto no es aislado, Javier. Esto va de la mano, esto es una cultura que tenemos que tener, que seguir, que meter a nuestros estudiantes, que con nuestros colegas, con una plática con un amigo, con una plática en un foro. Es muy importante, yo insisto, recalco mucho, doy de verdad las gracias por esta oportunidad y aquí estamos, esto es algo muy vasto. Es algo que cualquiera de verdad que esté interesado, llámenos, les dejo correo para cualquier información que yo les pueda brindar. Busquen, eso es una búsqueda. Yo siempre he dicho, y me permito citar, me gusta mucho un poema que se llama Jorge Bucay, se llama El Buscador. Un buscador no es alguien que encuentra, es alguien que busca. Estamos en la búsqueda. Vamos igual y contra los molinos, pero unámonos, sumemos. Esto se trata de sumar, de aprender, de conocer. Hay muchas oportunidades a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional. Esto es un sistema regional, esto es buscar por una prevención del delito, esto es conocer. Y ahí estamos, esto es estudiar, desde el simple estudio por la cultura de protección y prevención del delito. Así es. Oye, y con todas estas citas que nos has hecho con los derechos humanos, si me permites remontarme un poquito a tu respuesta, al principio nos hablabas sobre que las escuelas deben algunas materias, ya dan, por no la mayoría, de dar alguna materia de derechos humanos. Eso me pareció sumamente importante porque ya debería de ser algo como estipulado, algo curricular, para que las personas no nada más, como tú mismo dijiste, no se encasillen en nada más litigar, en que nada más quieren estar en un juzgado con el juez ganando juicios, sino también poder ver más allá, voltear la mirada a los derechos humanos, ¿no es así? Claro, Javier, eso es algo muy importante. Yo siempre lo rescato en cualquier oportunidad, en cualquier foro, en cualquier plática que yo tengo. Abran sus posibilidades. Desgraciadamente, insisto, la licenciatura